Yasuhiro Ozu fue uno de los más importantes realizadores en la historia del cine. En su país de origen, Japón, alcanzó gran renombre y éxito de crítica y público. El reconocimiento a nivel internacional de su filmografía llegaría con el paso de los años. Tradicionalmente se ha situado a Ozu dentro de una importante triada de directores japoneses pertenecientes a la época clásica, al lado de Akira Kurosawa y Kenshi Mizoguchi. En sus más de 50 películas, Ozu construye una filmografía sólida y personal que tiene como uno de sus ejes fundamentales el retrato del lento declinar de la familia japonesa tradicional, uno de los pilares de la identidad nacional frente al vértigo de los tiempos modernos y la occidentalización de la vida. El cine de Ozu es una crónica de 40 años sobre la transformación del Japón y la nostalgia por los valores que se perdieron. Yasuhiro Ozu nació en Fukagawa, Tokio, el 12 de diciembre de 1903, en el año 35 de la era Meiji, reinado del emperador japonés del mismo nombre. Durante este periodo, que duró 45 años, el país comenzó su modernización y occidentalización, erigiéndose como potencia mundial. El nombre significa era de culto a las reglas. Se emprenden entonces unas reformas legales tendentes a equiparar a la sociedad japonesa con la europea, tomando como modelo la Prusia liberal de Guillermo II. Yasuhiro Ozu fue el tercero de 5 hermanos e hijo de Toranosuke, su padre, y Asae, su madre. Con él tuvo poca relación por sus constantes ausencias debidas a su negocio de venta de fertilizantes. Con su madre, por el contrario, tuvo una profunda unión y vivieron juntos cuando les fue posible hasta la muerte de ella en 1962. Durante su juventud, Ozu manifestó una temprana rebeldía por las convenciones y la formación institucional. A los 20 años ya había visto cientos de películas estadounidenses tan alejadas de la idea de mesura y la armonía japonesas. Cuando un tío suyo que era actor le consigue un trabajo en el estudio de cine Shoshiku, inicia su carrera cinematográfica como asistente en el departamento de fotografía. En 1927 empezó a dirigir pequeñas comedias silentes de notable éxito y en 1932 empieza a desmarcarse de la influencia del cine occidental hasta desarrollar un estilo propio e inconfundible, inclinado también por intereses temáticos tales como la compleja relación entre generaciones distintas y la melancolía suscitada por los intercambios humanos en general. Como nos informa José Manuel Sevilla Lizón, en uno de los más lúcidos ensayos que encontramos sobre Tokyo Monogatari, abajo en la descripción del video anexamos enlaces a la bibliografía, la mayoría de películas de Ozu se encuentran en el extremo opuesto del individualismo occidental, en el que los jóvenes están en pleno proceso de cambio y canalizan todas sus energías fuera del ámbito familiar. Ozu, el maestro de la reconciliación, logra reconducir ese espíritu rebelde de los hijos que tratan de entender a sus progenitores. Sus películas se basan en una concepción muy realista de la vida, sin abusar de elementos románticos ni la exageración de las emociones. Dice Sevilla León que para efectos de desdramatizar, Yasuhiro Ozu reduce al mínimo la exteriorización de los sentimientos y el argumento se focaliza en los problemas cotidianos y triviales a los que deben hacer frente los personajes. La desazón producida por el paso del tiempo es el motivo central en sus películas. Algunos de los filmes más importantes de su extensa filmografía son Sueños de Juventud, de 1928, El Hijo Único, de 1936, Avión Padre, de 1942, la llamada comúnmente Trilogía de Noriko, constituida por los filmes Primavera Tardía, de 1946, El Comienzo del Verano, de 1951 y Cuentos de Tokio, de 1953. Primavera Precoz, de 1956, Buenos Días, de 1959, La Hierba Errante, también de 1959, y El Sabor del Sake, de 1962, entre muchas otras. Las circunstancias políticas del Japón a mediados del siglo XX eran complejas y Ozu se vio inmerso en la campaña de Manchuria, hoy territorio chino, durante el cumplimiento del servicio militar,
desarrollado entre 1937 y 1939. El estallido de la Segunda Guerra Mundial lo involucró con el departamento de propaganda japonés, para el que realizó varias películas en Singapur. Capturado por las tropas británicas, fue internado en un campo de prisioneros donde pasó 6 meses. Los cambios en la sociedad japonesa tras la capitulación fueron objeto de reflexión por parte de Ozu, que asistió a una profunda revolución de la vida en su país. Estos elementos están presentes en sus mejores filmes, pero de presencia más bien velada. Los últimos años de la vida del cineasta están dedicados a la elaboración de nuevas versiones de sus obras. Frente a la occidentalización de Kurosawa, los críticos nipones encuentran en Ozu la esencia de un cine genuinamente japonés, exento de toda la parafernalia histórica que tanta aceptación tiene en Occidente, y más bien con ciertas influencias de una cosmovisión basada en el budismo zen. Finalmente, Yasuhiro Ozu falleció a sus 60 años el 12 de diciembre de 1963 en Tokio. Coincidencialmente el mismo día y el mismo mes de nacimiento. Sus cenizas reposan en un cementerio de Kamakura y en su lápida tan solo hay un kanji que representa el concepto mu, la nada. Estamos ante uno de los filmes más importantes en la historia de la cinematografía, como ha repetido varias veces la crítica. Inclusive, a menudo encabeza las listas como la mejor película del cine. Como nos informa Sevilla Lizón, una encuesta realizada por la revista Sight and Sound, publicada por el British Film Institute, que propuso a 358 cineastas valorar las 10 mejores películas de toda la historia del cine, la ubicó en primer lugar. A pesar de la popularidad de Ozu en su país, al parecer diversos motivos políticos y comerciales demoraron la distribución de sus filmes al resto del mundo. En este video intentaremos identificar algunas de las virtudes más destacadas de Tokyo Monogatari y detectar los mecanismos que contribuyen a su alto alcance estético. Esta película, como desarrollaremos a profundidad más adelante, a su vez que es fielmente japonesa, logra una sólida universalidad que encuentra correspondencia con prácticamente cualquier situación vital y familiar en el mundo. Si existe una película capaz de desplegar un sorprendente sentido de intimidad y verosimilitud en este sentido, es precisamente esta creación de Yasuhiro Ozu. Un argumento sencillo compone la columna vertebral de Tokyo Monogatari. Fue escrita por el propio Ozu y uno de sus colaboradores habituales, Kogon Noda, quien se inspiró en el filme estadounidense Dejad paso al mañana, Make Way for Tomorrow, de Leo McCarey de 1937, un filme contundente en el tratamiento de un tema tan complejo dentro de la existencia humana como lo es la vejez. La banda sonora, de mínimas apariciones pero de eficaz funcionamiento, fue compuesta por Takanobu Saito. El filme trata de la cotidianidad de una familia japonesa de mitad del siglo XX, encabezada por una pareja de ancianos, Tomi y Shukichi Hirayama, protagonizados por Kieko Higashiyama y Chishu Ryu respectivamente, quienes deciden visitar a sus hijos. Para ello deben desplazarse desde la provincia portuaria de Onomichi, cerca de Hiroshima, hasta la bulliciosa y capitalina Tokio. De paso visitarán a otro hijo que vive en Osaka. Paulatinamente se nos mostrará que a pesar de la alegría que causa a los hijos en Tokio la visita de los padres, los afanes cotidianos les quitan tiempo y disposición para recibir y atender a los visitantes de forma más solícita y cuidadosa. El abismo generacional se ensancha cada vez más, agravando la comprensión intrafamiliar. A diferencia de esa distancia y descuido de casi todos los hijos, a excepción de la hija más pequeña, Kyoko, quien aún vive con sus padres y quien no carece de sensibilidad para atenderlos, una nuera de los ancianos, la joven Noriko, protagonizada por la bella Setsuko Hara, es quien más se relacionará sinceramente con ellos y hará lo mejor de sí para confortarlos de manera afectuosa y personal. Este vínculo no consanguíneo quizás sea el más interesante y encomiable de toda la película, y el cual resulta imprescindible una vez los padres empiezan a notar que su presencia en las casas de sus propios hijos les obstaculizan su cotidianidad y sus consiguientes planes.
Los factores geográficos y culturales dentro del contexto japonés que sirven como escenario a los encuentros de los personajes, hablamos de lo rural frente a lo urbano y el contrapunto de la dupla tradición-modernidad, constituyen algunos elementos que ayudan a ensanchar aún más los abismos generacionales. Es patente la dificultad para la pareja de ancianos Tomi y Shukichi para insertarse y comprender los procesos de la occidentalización, especialmente la creciente individualidad, la racionalización de la vida y la productividad como aspectos más importantes, que han moldeado la vida de sus hijos sin que estos siquiera se percaten o protesten. Los tiempos han cambiado, las dinámicas son cada vez más veloces y ello repercute en el nivel comunicativo de las diferentes generaciones que componen la familia. Aún más, teniendo en cuenta los modos sociales y personales que diferencian la vida en una provincia a la de una metrópoli. Ciertos aspectos de la trama de Tokyo Monogatari señalan tácitamente las graves consecuencias sociales, políticas y culturales sufridas por Japón a raíz de su pérdida en la Segunda Guerra Mundial. La película formal y argumentalmente se encausa de manera natural y sencilla, en escenas y conversaciones cotidianas de fácil comprensión para cualquier espectador. Como escribe atinadamente en una reseña el famoso y temido crítico Roger Ebert, Yasuhiro Su usa la cámara como observador honesto e impasible. Parece reacio a manipular el tiempo real en el que se representan sus escenas. Es como si los personajes estuvieran viviendo sus vidas sin saber que se está filmando una película. Y así los vamos conociendo poco a poco, empezamos a buscar las características personales y a comprender las implicaciones de los pequeños gestos y los comentarios tranquilos. En este filme precisamente, las breves intervenciones, actitudes y gestos, casi como sucede en la vida real, son las pautas que nos permitirán empatizar o condenar a cada personaje, dado que asistiremos tanto a actitudes comprensivas o enternecedoras, como a pequeñas miserias y mezquindades que carecen de tacto o poseen un ánimo ventajoso. La razón y el instinto, o como sea que se nombren a estas formas de ser en el mundo, discutirán largamente quiénes merecen o no nuestra indulgencia o aprecio, a partir de esos mínimos sucesos que Ozu magnifica a través de la cámara. Así en el filme, así en la vida real. Inclusive el espectador se verá incitado a pensar en cuál pudiera haber sido la historia anterior de la familia, la creencia de los hijos y el proceder de los padres para llegar a los conflictos del presente de egoísmo expreso que desarrolla el filme. Si hubo algún tipo de detonante para los abismos familiares o simplemente, como lo sugiere Noriko en un diálogo hacia el final con la joven Kyoko, son factores inseparables del forjamiento de la individualidad y los intereses propios conforme se avanza en edad. Tokyo Monogatari es un filme que requiere una serena y metódica observación para poder entrar en su mundo, a diferencia de filmes y ritmos modernos en donde el espectador está más sometido a una excesiva proliferación de escenas e imágenes. Como señala Alberto Aoun, Ozu lo filma todo con pasmosa serenidad, dando al plano fijo una importancia mayor de la que posee, como queriendo reflejar aquello que se escapa inexorablemente con el paso de los años, la vida a través de la quietud. Poco a poco, a través de detalles que solo un ojo aguzado y de gran poder cognitivo como el de Ozu pudiera ofrecernos, vamos entendiendo otro de los aspectos más importantes de la película, el complejo tema de las expectativas que se generan entre padres e hijos bidireccionalmente, donde de fondo se desea que cada cual estuviera en una mejor posición y con óptimas condiciones. Pero lamentablemente la realidad no logra satisfacer tales deseos, acaso demasiado idealistas u optimistas. Finalmente, queda con un sentimiento de resignación agradecer lo que se tiene y lo que se ha logrado, especialmente cuando un bando, el de los padres, juzga al otro, al de los hijos y viceversa. De varios diálogos donde sale a relucir este aspecto, en uno de ellos se sugiere esa incontrolable fuente de deseos que puede llegar a convertirse la conciencia humana y que diversas filosofías a través de la historia alrededor del mundo han intentado contener. Los estoicos, el taoísmo, el budismo, entre otras. Sin caer del todo en esos reduccionismos sociologizantes que hoy se repiten como letanías religiosas
a falta de conceptos más finos, complejos y personales, se puede notar que el tipo social de la familia y sus mecanismos mentales se acercan a una clase media-baja donde las expectativas de ascenso social son primordiales ante una realidad práctica más bien ajustada y ningún exceso filosófico intercede al respecto. Es decir, los personajes de Tokyo Monogatari son tan comunes y tan cercanos a cualquier circunstancia familiar tradicional alrededor del mundo, casi en cualquier cultura, que sus ideas y aprehensiones son capaces de conmover a cualquier espectador y generarle una identificación inmediata. Tokyo Monogatari se convierte en un paradigma universal que se acerca a la vida y a la realidad de manera asombrosa, de tanta precisión y autenticidad. Cada personaje del filme puede convertirse, aunque puede ser atrevido a decirlo, en arquetipos de la humanidad. Sus ancianos son todos los ancianos, los padres son todos los padres, los hermanos son todos los hermanos, los niños son todos los niños, sus dilemas familiares son todos los dilemas familiares. O como escribe lúcidamente Sevilla Lizón, el cine de Ozu se ocupa de la vida misma, cuenta lo cotidiano, endulzado con un baño de belleza ordenada, de humanidad. Hace un retrato de la familia de clase media-baja reconocible en cualquier lugar del mundo. Comprendemos esas historias tan japonesas porque, aun cuando responden a una gramática propia y profunda, son extrapolables a historias en general, universales. Les otorgamos sentido atendiendo a nuestros propios referentes, por ello esa cotidianidad a la que se acerca no nos resulta ajena. Este aspecto del preciso retrato fidedigno del flujo más cotidiano de la vida, sin pretensiones y de factura tan honesta, es la cualidad fundamental que han señalado en Tokyo Monogatari múltiples críticos a través de la historia. Por ejemplo, es la gran conclusión del documental subjetivo de 1985 Tokyo Ga. En este trabajo imperdible, el gran realizador alemán Wim Wenders homenajea hermosamente el legado de Yasuhiro Ozu, tan importante para su propio cine como para quien realmente desee adentrarse en la historia del séptimo arte. Este trabajo de Wenders a su vez se pregunta por la condición de las costumbres tradicionales japonesas y su vulneración con el ritmo de vida cada vez más acelerado conforme avanza la modernización a través de hondas y emotivas reflexiones que van desde el estilo técnico de Yasuhiro Ozu hasta sus preocupaciones existenciales y familiares. Tokyo Ga funciona también como una suerte de etnografía profunda sobre una ciudad tan llamativa y extravagante como lo pudiera ser la capital japonesa. Las enseñanzas de Tokyo Monogatari acerca de la creación cinematográfica han sido imprescindibles y han llegado a múltiples realizadores alrededor del mundo que han sabido entender la importancia de su forma de representación fílmica. Valga mencionarlo también porque seguramente lo trataremos en un video a futuro, vemos reflejado ese legado en realizadores uruguayos como Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, especialmente en su obra cumbre. Hablamos de esa joya audiovisual que es Whisky, de 2006, y que también se ha ganado con creces un lugar fundamental dentro de la historia del cine latinoamericano. Sevilla Lizón nos refiere, siguiendo a Mark Cousins, que el enfoque tradicional del cine comercial de Hollywood es más romántico que clásico. Son los filmes del maestro japonés Yasuhiro Ozu los que deberíamos considerar como verdaderamente clásicos, puesto que dotan sus películas de un equilibrio perfecto, tanto estética como filosófica y antropológicamente, de un modo menos recurrente en el cine occidental. Su cine se acerca a su esencia y función, ofrece una imagen del ser humano con la que identificarse y aprender algo de sí mismo. Tal vez sea el rechazo hacia el tono autobiográfico, sigue planteando Sevilla Lizón, el distanciamiento, la aparente desdramatización y la mirada en busca de objetividad, lo que confiere a sus películas ese equilibrio y neutralidad tan característicos. Examinando de cerca Tokyo Monogatari, en cuanto a su factura técnica, esta película se desarrolla con sutil elegancia oriental y con la predominancia de ser mostrada a través de planos fijos de gran orden y precisión. El hecho de que la cámara no se mueva casi nunca nos permite, entre otras cosas, equiparar su punto de vista al que pudiera tener una persona que hiciera parte de la vida y los eventos de la familia que se muestran en el filme, pero con total discreción.
De hecho, se sabe que Ozu en su trabajo gustaba de emular la perspectiva de una persona sentada o arrodillada en un tatami, y por eso la cámara está en una posición más bien baja sobre el suelo. Recordemos que un tatami es una especie de estera característica de las casas japonesas. Se usaban antiguamente para recubrir todo el suelo en las habitaciones más destacadas, salvo en la cocina, baño o entrada, colocándolas en un peldaño inferior a ras del suelo de entrada. Siempre presentan el mismo tamaño y forma y de hecho proporcionan el módulo del que se derivan el resto de proporciones de la arquitectura tradicional japonesa. Hay que decir que si bien el ritmo del filme es pausado, es constante, no se detiene más de lo necesario. El interés que suscita la trama no decae y la duración completa de la película es justa. La quietud del plano no significa un abuso del tiempo o de la imagen, a la manera de un sinfín de filmes contemporáneos que se pretenden cinearte, pero que no están lejos de una tiranía pretenciosa y casi grosera hacia el espectador. Ozu y Cuentos de Tokio están muy lejos de un ego superfluo y desbordante que clama por premios de festivales venidos a menos. Ninguna escena funciona como relleno temporal insufrible ni como interminables postales de paisajes. Y con gusto es una película que se puede disfrutar infinidad de veces. Nos invita a repasarla sin mayor exigencia física ni psicológica. Visualmente, el filme nos quiere hacer partícipes íntimos de la manera más verosímil posible. Si la cámara no se mueve, ello imita la visión y la posición de una persona que está estática a prudente distancia de las puestas en escena. No se sigue a ningún personaje llevando a cuestas la cámara, no se vulnera su espacialidad más inmediata, en suma, no es invasiva. A menudo la cámara juega el papel de testigo de un espacio interior de amplitud general en el que los actores de cuerpo entero entran y salen lenta o presurosamente. También sucede que el punto de vista se sitúa en una habitación contigua a otra en que se despliega la escena, separadas por una puerta, lo cual puede hacer recordar la perspectiva que muestran tantos cuadros de Vermeer de Delft, el exquisito pintor holandés. A nuestro juicio, estos factores visuales también están en gran sintonía con el sentido de pulcritud y diplomacia de los modos e intercambios personales japoneses tradicionales, tal y como se puede ver en el filme. Una puesta de escena cordial, si tal fenómeno existiera. Naturalmente, hay similitudes con la observación de una pieza teatral. Los planos detalles son escasos, predominan los de tipo general y a menudo los actores miran y hablan directamente a la cámara en planos medios, para emular el punto de vista subjetivo del interlocutor en la escena. El tamaño de la pantalla, 4.3, se presta para ese sentido de intimidad, orden y cálculo dentro de las imágenes que nos ofrece Ozu. La amplitud, incluso en espacios exteriores y paisajes, es más bien limitada y dirigida, a nuestro juicio. Cada plano del filme es notable por su organización y equilibrio metódico de tipo pictórico que no deja nada al azar. Como concluye Sevilla Lizón, Ozu se propone estimular la reflexión en sus espectadores. Sus películas están marcadas por la proximidad de la muerte, por un sentimiento evanescente que es consecuencia de la fugacidad de la vida. Todo es pasajero, temporal. Su cine consigue adaptar la filosofía tradicional del Zen, el concepto de negación y de vacío, a la forma fílmica, y sus películas muestran el ambiente de incomunicación con el otro. Por ello la cámara efectúa un contrapunto entre la presencia de personajes, arquitectura exterior y espacios vacíos interiores. Estos últimos resultan de inveterada elocuencia y significación. En los finales de sus filmes, dice Sevilla Lizón, Ozu siempre recurre a la imagen contemplativa mediante planos que nos describen algún paisaje como un río o una montaña. Con ello disuelve los conflictos planteados en esos silencios y vacíos. Hombre y naturaleza se funden al final para trascenderlos. Su cine habla del paso del tiempo sobre nosotros, la huella que nos deja y cómo nos conmueve. Explora el dolor humano cuando se ha consumado una pérdida irreparable y nos invita a aceptar con serenidad el inevitable ciclo de la vida.